formalidad, sin felicitar a los organizadores de este encuentro y agradecerles que me hayan invitado, pero sobre todo felicitarlos por haber, no digo previsto el momento de la eclosión, pero sí comprendido la importancia trascendental de la discusión de este tema en estos momentos. Puede haber casualidad, pero ustedes saben que la casualidad siempre tiene, en última instancia, una razón profunda de causalidad. Y yo creo que este es el caso. Y de allí una felicitación que quiero hacer extensiva también porque no es un detalle menor a los compañeros y compañeras que han trabajado en la organización de este encuentro, que ha sido notablemente eficiente. Es un dato no menor y que justamente no se ve cuando todo anda bien. Nosotros solamente vemos los que venimos a hablar o a participar en un congreso, solamente vemos eso cuando no funciona y entonces tenemos que pagar el precio. Yo creo que ha sido realmente muy importante el esfuerzo organizativo y agradezco a los, decenas de compañeros que deben estar trabajando para resolver cada pequeño problema. Hay que comenzar por decir que este cataclismo financiero internacional ocurre al cabo de un periodo que yo no tengo dudas, es el periodo de mayor desmovilización, confusión ideológica y desorganización del proletariado mundial. Entiendo que eso está fuera de discusión porque desde luego no niega las grandes luchas que ha habido puntuales en uno u otro lugar y sobre todo las grandes luchas sociales que ha habido en América Latina en la última década. Pero nosotros llevamos prácticamente 3 décadas de desmovilización poco menos que total del proletariado mundial y al cabo de esos casi 3 décadas lo que tenemos es un literal derrumbe del sistema, ya veremos los detalles, del sistema capitalista que se expresa en el derrumbe del sistema financiero. En mi opinión, aquí hay una cuestión teórica de la mayor trascendencia, que es la que alude a la objetividad de la crisis, a la lógica interna del sistema capitalista, al carácter necesario del colapso del sistema capitalista, que excluye además la idea de que el capitalismo se derrumba si hay una fuerza proletaria y política que lo desafía con una propuesta de futuro. Este no es un problema menor, aunque no es el tema a discutir hoy día. Pero no es un problema menor, porque el grave problema que nosotros hemos afrontado en muchos pensadores y dirigentes políticos de la izquierda mundial en los últimos años es que como resultado de la desagregación ideológica que nos acosó, se confundieron cuestiones elementales y se creyó que era una cuestión de fatalismo o de mecanicismo garantizar que el capitalismo se cae solo y que el problema nuestro no es derrumbarlo solamente, sino que nuestro problema es garantizar que cuando se entra en el momento de crisis hay una propuesta alternativa capaz de garantizar que ese derrumbe no termine con los escombros sobre nuestras cabezas, como ya ocurrió tantas veces en la historia. De manera que yo, antes de entrar a la caracterización misma de la crisis, creo que es importante situarnos en esta
visión del problema. Hay un carácter necesario, intrínseco, en la crisis del capitalismo. La crisis del capitalismo no se produce, me parece que es bastante claro, por la amenaza soviética. No se produce por la movilización o por la propuesta revolucionaria de grandes partidos revolucionarios a lo largo del mundo con arraigo de masas, con el proletariado organizado. Y no se produce por la demanda, siquiera economicista, de masas proletarias a lo largo del mundo. Sin embargo, ocurre. Yo creo que esta es una lección muy importante, antes de entrar a caracterizar la crisis misma. Ahora bien, un compañero preguntaba en una de las rondas de debate si estábamos, ¿por qué llamábamos crisis a lo que había antes y que a la vista de lo que está ocurriendo ahora, tal vez debiéramos pensar que la crisis es esto y no aquello que estaba antes, cuando nosotros hablábamos de crisis? Desde luego es una opción y tiene fundamentos, pero hay un problema. Si nosotros cambiamos la certeza teórica y práctica de que antes de ahora había crisis porque ahora vemos la magnitud de la palabra crisis, en nuestro próximo encuentro, que espero que no sea después de un lapso demasiado largo, tendríamos que volver a hacer lo mismo. Tendríamos que volver a decir que aquello que en este encuentro llamábamos crisis no lo era, porque esto es solo el comienzo. Esto es solo el comienzo, es la manifestación más primaria, más elemental del derrumbe del sistema capitalista. Y creo que fue, a lo mejor me equivoco, pero creo que fue la misma persona, el mismo compañero que hizo la pregunta, yo estoy seguro que tiene la respuesta, pero lo dejó como una cuestión a discutir, si esta crisis empezaba ahora o cuándo había comenzado, y hablaba de los años 70. Yo soy un convencido de que esta es el comienzo de la culminación de la crisis que se inició en los años 70. Y que fue respondida precisamente cuando inició la crisis, el capitalismo, no hubo una respuesta desde la perspectiva del socialismo, desde la perspectiva de la revolución. Entonces el capital tuvo la posibilidad de avanzar sobre el conjunto social planetario y postergar la eclosión de su crisis. Hemos denominado a eso la contraofensiva global estratégica, y esto era cuando la palabra global todavía tenía otro sentido. Y yo la refería a que era una contraofensiva en el plano de la ideología, en el plano de la economía, en el plano de la política, de la organización y, por supuesto, en el plano militar. Y que en todos los terrenos el imperialismo, cuando lanza esa contraofensiva global, a fines de los años 70, comienzo de los años 80, en todos los terrenos nos derrota. Yo llego al punto de sostener que la caída de la Unión Soviética, que tenía... Gobierno bolivariano.